El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Hola, el versículo que yo me aprendí es Isaías 9:2, que dice así: aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, una luz que alumbrará a los que viven en las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Hola, mi nombre es Ángel y hoy les quiero compartir lo que aprendí en la clase anterior, que dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Y como yo lo aplico a mi vida, es que así cuando nosotros pecamos, nosotros debemos de pedirle a Dios que Él sea el que nos fortalezca siempre, porque Él es esa luz que ilumina nuestros pasos, nos ayuda a caminar siempre en su verdad. Así también nosotros debemos de pedirle que Él nos saque de esas tinieblas y de esa oscuridad, y que Él ilumine nuestros pasos cada día. Gracias por escuchar. El versículo que me aprendí es Isaías 9:2, que dice así: aunque tu gente vive en la oscuridad, verá una gran luz, una luz que alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Ya, neto. ¿En pelo? ¿Nana? ¿Nena? ¿Yo? La luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz que resplandeció sobre ellos. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hola familia Pastoril y hermanos. El versículo es Isaías 9:2, que dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moran en esta tierra de valle de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Lo que yo entendí fue de que aquellos que no tenemos a Cristo en nuestro corazón están conforme al mundo. Por lo tanto, su comportamiento es desagradable a Dios. Luz significa vida y Jesús es la vida. Los que tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos vida en abundancia. Si tú conoces a Cristo, debes ejercer y pescar hombres para llevar su vida a la luz, es decir, compartiendo la palabra de Dios y sigan viviendo en la luz y no en un valle de sombra de muerte. Nosotros no somos la luz del mundo, es Dios la luz del mundo y por eso nosotros debemos compartirla. Muchas gracias a todos que pusieron atención. Hasta la próxima. Adiós. Desde el vientre de mi madre, tus ojos vieron bien yo. Estás en todas partes y todo lo puedes ver. Todo sabes de mí. Mi alma lo sabe bien. Tú me creaste solo para adorarte.
arrodillado a tus pies, yo te quiero entregar mi corazón. Canta la oración Oaxaca, niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Deseo que todos estén muy bien en casita, listos, preparados para estudiar hoy la palabra de Dios. ¿Les parece bien que pongamos este maravilloso tiempo en las manos de Dios? Ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, amado Dios, por el mensaje tan especial que en este día tienes preparado para nosotros. Te pedimos que tomes el control, Señor, que quites de nosotros todo aquello que estorba para que podamos escuchar con oídos atentos y con un corazón dispuesto tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro aprendizaje de hoy, quiero invitarlos a que por un momento cerremos los ojos e imaginemos a nuestro Señor y Salvador Jesús sentado en la ladera de una montaña. De pronto Él ve una multitud de gente y en esa compasión y ese amor tan grande que el Señor tenía hacia las personas, se dirigió a ellos en una enseñanza muy profunda. Esta enseñanza, por el lugar donde se desarrolla, en la ladera de la montaña, recibe precisamente en la Biblia ese nombre, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y este sermón inicia en el capítulo 5 del libro de Mateo, que hemos estado estudiando. Se inició de hecho la semana pasada con una enseñanza de la maestra Raque. Y bueno, a mí me gustaría, después de saber que vamos a estudiar el Sermón de la Montaña, que iniciamos con las bienaventuranzas, que conozcamos un poquito más acerca de quién es Mateo. Sabemos que es el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, pero conozcamos un poquito más. Mateo era un judío que los romanos habían nombrado como el cobrador de impuestos de la zona. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos debido a la fama de estafar a sus compatriotas y también por apoyar a Roma. Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos. Él se levantó y lo siguió, dejando atrás su lucrativo empleo. La vida de Mateo fue transformada por Jesús. Hoy vamos a hacer nuestro estudio en una Biblia en traducción en lenguaje actual. Recuerden ustedes que vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Mateo. Van a ser los versículos del 1 al 12 para que ustedes se vayan preparando. Yo sé que ya tienen todo a la mano. Quiero decirles de entrada que las enseñanzas con las que vamos a iniciar se llaman bienaventuranzas. Bienaventurado es aquella persona que es bendecida. Así que, si ustedes gustan, podríamos decir las bienaventuranzas, o podríamos también decir, como dice nuestra Biblia en el lenguaje actual, bendiciones. Y bueno, vamos a iniciar, ¿les parece bien? Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos
se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados los hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Acabamos de escuchar las bienaventuranzas. Escuchamos de qué manera dice el Señor Jesús que podemos ser bendecidos. Podríamos decir como que son ciertas características o ciertas actitudes que nosotros como seguidores de Jesús tenemos que aprender a desarrollar aquí en la tierra. Ser bendecidos por Jesús es mucho más que ser feliz. Es mucho más que tener riquezas materiales que finalmente se terminan, se caen, se acaban, y que nosotros sabemos que ser bendecidos por Jesús es mucho más allá de cualquier posesión aquí en la tierra. Ser bendecido por Jesús es tener esperanza y tener gozo en cualquier circunstancia de la vida que nosotros estemos viviendo. Las bienaventuranzas no prometen risas, como decía hace un rato, no prometen placer, no prometen prosperidad terrenal. Ser bendecidos por Dios significa experimentar lo que es la esperanza y el gozo verdadero. Eso es ser bendecidos. Eso es recibir esa bendición cuando nosotros vamos desarrollando, como dije hace un momento, esas actitudes que nosotros tenemos que aprender y crecer en la palabra de Dios, madurar en la fe y mostrar, como lo leímos en la primera bienaventuranza, en la primera bendición. Dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Entonces, aquí está la primera. ¿Queremos nosotros ser bendecidos? ¿Queremos nosotros tener algo más que la felicidad terrenal? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer precisamente es confiar totalmente en el Señor. Confiar totalmente que Él tiene el control de todo lo que estemos viviendo. La segunda bienaventuranza. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. ¿Qué más importante para nosotros saber que el Señor consuela a aquellos que sufren? Y mucha gente dice, bueno, tengo que sufrir, y se malinterpretan las palabras de la Biblia. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esta bendición. En este apartado de este versículo 4 me gustaría compartirles una experiencia. En una ocasión se me presentó la oportunidad de compartir la palabra con una persona, y lamentablemente esta persona me decía que no estaba de acuerdo con lo que decía la Biblia, porque estaba confundiendo este versículo y su entendimiento lo quería inclinar a sentir que la palabra de Dios dice que para ser consolados por Jesús
tenemos que sufrir en la relación con las demás personas. En este caso, esta persona estaba sufriendo un maltrato por una persona muy amada por ella, pero que la estaba maltratando. El maltrato llegó incluso a los golpes. Y fue cuando a mí se me presentó esa oportunidad de compartirle la palabra. Y a pesar de esa situación, fue, difícil hacerle ver que no era por ahí donde iba la enseñanza de este versículo. Cuando se está hablando de aquellos que sufren, es de ese pesar que se siente cuando reconocemos ante nuestro Señor y Salvador que nosotros hemos cometido pecados, faltas. Hemos permitido, en este caso, por ejemplo, que nos humillen de esa manera, que nos falten al respeto de esa manera, en esas relaciones que no son saludables para nosotros como personas, como hijos de Dios. Y bueno, solamente quiero ponerles ese ejemplo porque en el mundo las personas, cuando se ve la palabra con los ojos, sin sentirlo y verlo desde el corazón y sin pedir el entendimiento de la palabra y sin conocer el amor de Jesús, pues bueno, se va a malinterpretar lo que dice la palabra. No se trata de que nosotros tengamos que sufrir o buscar un sufrimiento a propósito, sino que reconozcamos, en este caso, por ejemplo, estar separados de Dios es un gran vacío, es una gran carencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos vivido alejados de Dios, sentimos ese pesar, esa tristeza, ese dolor. Yo lo sentí, por eso lo comparto de esta manera, porque cuando yo reconocí mis faltas, sentí un gran pesar, un gran dolor. Pero lo más importante es que el Señor Jesús me consoló, me llenó de alegría y de paz. Veamos otras actitudes que tenemos que aprender a desarrollar si nosotros queremos ser bendecidos. El corazón compasivo. ¿Cómo estamos con esta actitud? ¿Estamos nosotros sintiendo compasión por los demás? Por aquellos que a lo mejor están viviendo en algunos pecados, en algunas situaciones difíciles y complicadas, que a lo mejor nosotros podemos, yo sé que está mal dicho a lo mejor, que nosotros podemos, nosotros podemos llevarles una esperanza, nosotros podemos llevarles una luz, la oportunidad de ver las cosas desde otra manera, de ver las cosas con los ojos de Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos esa oportunidad a través de la palabra, ¿sí? Vamos a ver ese corazón compasivo. ¿Cómo estamos con ese corazón? ¿Somos compasivos con los demás? ¿Queremos que el Señor nos bendiga? Bueno, pues tenemos que desarrollar ese corazón compasivo. Otro punto en el versículo 8. Un corazón puro. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Es un corazón puro? ¿Es un corazón lleno de amor? Porque la palabra dice que los que tienen un corazón puro verán a Dios. ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Y un punto muy importante aquí, otra actitud que a mí me gustaría comentar, es acerca de los pacificadores, aquellos que están dispuestos a trabajar para que haya paz en el mundo. Y bueno, haya paz en nuestra casa, para que haya paz en nuestra escuela, para que haya paz en nuestra privada, en la familia, con los amigos. Hay tantos círculos, ¿verdad?, a donde nosotros podemos ser instrumentos de paz, a donde nosotros podemos llevar palabras de paz, mensajes de paz. ¿Con qué actitud iniciamos el día? ¿Con esa actitud de enojados y me las va a pagar? ¿Ahora va a ver quién es Marina Morales? ¿O hoy, Señor,
ayúdame a llevar mensaje de paz, ayúdame a tener un corazón tranquilo, lleno de paz, de amor y a entender las cosas, todo bajo el filtro de la mirada de amor de Jesús. Vamos a trabajar por la paz, vamos a trabajar por nuestra paz interior, personal, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros maestros. Seamos mensajeros de paz. Fíjense la promesa de bendición. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En todo lo que hemos comentado hasta ahorita, estamos viendo lo que es la personalidad de Jesús. Es decir, si Jesús me dice, hija mía, yo quiero que tú tengas un corazón compasivo, es porque Jesús tenía un corazón compasivo. Si Jesús me dice, hija mía, quiero que tengas un corazón puro, es porque Jesús tenía un corazón puro. Si Jesús me dice, Marina, quiero que seas un instrumento de paz, quiero que compartas buenas nuevas, quiero que seas sal, quiero que seas luz, es porque el Señor Jesús es todo eso. Lo que nosotros estamos viendo aquí son las características de la personalidad de Jesús. Así era Jesús. Recordemos que Él era Dios, Él era divino, pero también vino a la tierra a tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y todas esas características que hemos estado viendo aquí en las bendiciones, en las bienaventuranzas, nuestro amado Jesús las tenía. Y Él nos enseñó y nos dejó en su palabra y nos dice, hijo mío, hija mía, quiero que tú reflejes todas estas actitudes al mundo, que tú le hables al mundo a través de lo que tú eres, de lo que tú estás viviendo, de tu comportamiento hacia los demás. Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Qué actitudes estamos reflejando hoy? ¿Las que estamos viendo en el mundo? ¿El egoísmo? ¿El odio? ¿El resentimiento? ¿La violencia? ¿O nosotros estamos dando a conocer lo que estamos aprendiendo en la palabra? Como punto final, vamos a ver los versículos 11 y 12. Y dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Por último, quisiera compartirles algo. Hace mucho tiempo leí este libro que habla sobre Gandhi y Jesús. Y bueno, a mí me llamó la atención el título de entrada. Compré el libro y lo leí. Y quiero resumirles algo, o que nos quedemos con este mensaje como resumen. Gandhi es conocido a nivel mundial por su actitud de ser siempre una persona pacifista. Hay muchas personas que lo siguen, que siguen esa filosofía, esa enseñanza, ese modo de vida. Y en este libro leí que Gandhi, a pesar de que no se reconoció como cristiano, él ponía en práctica todo aquello que se menciona, que se dice en el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que precisamente abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Allí lo podemos encontrar. Inicia precisamente con las bienaventuranzas, que es la clase que el día de hoy hemos recibido, la enseñanza que hemos recibido de parte de nuestro amado Señor Jesús. Y bueno, para aquellas personas que pues admiran mucho a Gandhi, quiero decirles que
el Sermón del Monte, ¿sí?, fue ese mensaje que tocó el corazón de Gandhi para hacerlo esa persona en la que él se convirtió. Fue el mensaje de Jesús, esa enseñanza que Jesús nos dejó, esa personalidad de Jesús, que él se esforzó por trabajar en esas actitudes, en esas cualidades de ser humano amoroso y no violento. El día de hoy, llevémonos esa reflexión con nosotros, cada uno de nosotros. Quedémonos con esa reflexión. Nosotros podemos empezar a trabajar a partir de hoy en todas esas actitudes que el Señor Jesús quiere que nosotros desarrollemos, poco a poco. Jóvenes, adolescentes, niños que me están escuchando, aún los adultos, nosotros podemos llegar a crecer, a madurar espiritualmente y tener todas y cada una de estas características, a desarrollar estas actitudes. Hagámoslo, acerquémonos confiadamente, acerquémonos a Dios confiando en Él totalmente, de que Él tiene el control. Ahora bien, pues hemos llegado al final de nuestra clase. ¡Qué alegría! Vamos a hacer una tarea muy interesante. Quiero pedirles que sean creativos, no se limiten. Vamos a hacer una montaña. Les vamos a dejar a través de ejemplos cómo lo podemos trabajar. Esto no quiere decir que ustedes lo hagan tal y como nosotros lo vamos a hacer. Ustedes sean creativos, hagan su propia montaña con el material que ustedes quieran, pónganle árboles, dibujen a Jesús sentado en esa ladera de la montaña, dibujen quizá las multitudes y vamos a poner todas y cada una de las actitudes que hemos comentado. Se pueden guiar en su Biblia, se pueden guiar en la versión que ustedes tienen en casa. Vamos a trabajar y a divertirnos. ¡Hasta pronto!